Hemos estado aprendiendo de memoria Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 5. Ya para estas alturas ustedes ya se lo sabe de memoria. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 5, dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. ¿Qué le parece si lo dice conmigo y lo repetimos una vez más? Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. ¿Ya lo tienen dominado? ¿Ya está clarito? Vamos a decirlo todos juntos una última vez. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. Muy bien, mis amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de poner toda diligencia, y vamos a trabajar en nuestro espíritu. Dios quiere que tengamos un espíritu ferviente y que pongamos toda diligencia para que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, esté bien alimentado, que esté ferviente, que esté hirviendo, que esté como esa llama de fuego. Así debe estar nuestro espíritu. Dios quiere que seamos diligentes con un espíritu ferviente. Para eso vamos a leer unos cuantos versículos allá en Romanos el capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 9, versículo 10, 11, 12 y 13. Vamos a leer solamente esos versículos. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 13. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 13. Me dicen amén cuando lo tienen, por favor, para que juntos leamos la palabra del Señor. Vamos a tratar de leer todos juntos. Dice la escritura, Romanos capítulo 12, versículo del 9 en adelante: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, todo lo contrario, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a leer todavía el 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Acá viene un montón de elementos que tenemos que poner en nuestro espíritu para que esté ferviente y no se apague por ninguna razón. Imagine que cada uno de estos elementos que vamos a estar hablando hoy son como una buena astilla de leña, de esa leña ardedora y que no se consume fácil, y que la ponemos junta para hacer una buena fogata. Y esa fogata sería nuestro espíritu, que esté totalmente ferviente. Tenemos que poner toda diligencia en esto, en que nuestro espíritu esté ferviente. Pero primero acompáñeme en oración y dígale al Señor: Padre, en esta hermosa mañana yo te doy muchas gracias por tantas bendiciones a nuestras vidas. Te doy gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y a través de ella encontrar tu voluntad para nuestras vidas. Queremos seguirla, queremos obedecerte, queremos ponerla en práctica. Queremos, Señor, que tu palabra sea nuestra fortaleza y nuestro alimento espiritual, porque no queremos un espíritu decaído. No queremos que nuestro espíritu desmaye, como lo decía el salmista en el Salmo 143, sino todo lo contrario. Queremos un espíritu ferviente, y para tener un espíritu ferviente es necesario que pongamos toda diligencia. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El capítulo 12 de Romanos, todo el capítulo 12 de Romanos, es un compendio muy hermoso que muestra una verdad que es muy poco conocida. A pesar de que el pasaje es muy conocido, revela una verdad muy poco conocida y que es un gran misterio para el ser humano, y me refiero específicamente acerca de la voluntad de Dios. Siempre la gente está preguntando: ay, hermano, ¿será la voluntad de Dios tal cosa? Hermano, ¿será esto la voluntad de Dios o no será esta la voluntad de Dios? Dios manifiesta y revela su voluntad.
nos dice que su voluntad es buena, es agradable y que también es perfecta. No falla, es buena, agradable y perfecta. Y nosotros en este caminar por conocer y comprender esta buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, necesitamos hacer lo que hablaban los primeros versículos del capítulo 12, y es ofrecer nuestras vidas por completo a nuestro Dios como un culto racional. El Señor quiere que ofrezcamos nuestras vidas, y sin duda el ofrecer nuestras vidas en sacrificio para el Señor nos pide también que usted y yo nos abstengamos y que no nos conformemos, no tomemos el molde o la forma de este mundo. Con estos elementos y con un espíritu ferviente, usted y yo estaremos dispuestos a servir, estaremos dispuestos a amar y a tener una relación más cercana con nuestro Dios en oración, una intimidad más completa con Él. Viendo el pasaje, a partir del capítulo 12, el versículo 9 en adelante, Pablo empieza escribiendo a la iglesia en Roma y les hace una petición muy, pero muy específica. Y existen muchos tipos de amor, y conforme pasan los años, más tipos de amor vamos conociendo, ¿verdad? Hay personas, hoy en día la psicología moderna dice que hay personas que manifiestan su amor de una manera muy diferente a otros, porque quizás decíamos, no, es que el amor es esa persona que es cariñosa, que es tierna, que es apacible. Esto es amor, ¿verdad? Bueno, entonces ahora los psicólogos dicen que eso es una parte o una forma de expresar el amor. Otras personas quizás serán muy esmerados en su casa para que cuando venga su esposo, sus hijos, encuentren todo perfectamente limpio, las camisitas bien planchaditas, ni un solo quiebre por otro lado, para que vean cuánto yo les amo y dedico y me esmero en estas cosas. Otras personas por ahí dirán, no, es que a mí me gusta demostrar el cariño y el amor preparando una buena comida, ¿verdad? Que la comida quede perfecta y así yo les demuestro cuánto yo les amo. En fin, existen mil maneras, ¿verdad? De manifestar lo que es el verdadero amor. Hay hombres que maltratan a sus esposas y entonces las esposas dicen, él me pega porque me ama, ¿verdad? Entonces, dicen algunos, ¿verdad? Yo no sé si será eso cierto, ¿verdad? Pero ya uno ve que existe de todo tipo de cosas. Ahora, Pablo apela a que el amor debe de ser sin fingimiento. El amor debe ser sin fingimiento. Yo recuerdo una vez un compañero que estaba trabajando en el gimnasio haciendo pesas y ese tipo de cosas, y él decía que encontró una rutina que decía hacer tal ejercicio, y entre paréntesis venía la palabra simul, ¿verdad? Obviamente era una reducción de la palabra. Entonces dice que él entendió que era simulado, ¿verdad? Entonces él agarraba poco peso y simulaba que estaba alzando mucho peso y arrugaba la cara y todo, ¿verdad? Y él decía que era simultáneo, es decir, que tenía que alzarlo con las dos manos al mismo tiempo, ambas pesas, ¿verdad? Para él se le hizo más fácil hablar de que era simulado. Y muchas veces nosotros pareciera que tenemos un amor que es simulado en vez de un amor que es sin fingimiento. Ahora, la palabra a nosotros nos va a aclarar cómo el amor muchas veces puede ser fingido, cómo puede ser fingido, y también evidencia cómo es un amor que es real, puro y sincero. Y nos presenta en este caso Pablo algunas ideas muy importantes para eso. Entonces, entendamos esto: para tener un espíritu ferviente y poner toda diligencia en esto, necesitamos tener un amor que sea sin fingimiento. Nuestro espíritu debe de dar, no esperar recibir, sino dar un amor que sea sin fingimiento. Para esto nos enseña algunos conceptos. Ve al versículo mismo, el versículo 9, dice la escritura: el amor se hace sin fingimiento, y añade, número 1, aborreced lo malo, y añade, seguir lo bueno. ¿Qué tiene que ver el aborrecer lo malo o el seguir lo bueno con un amor sin fingimiento? Pues déjeme decirle que tiene todo que ver. El amor sin fingimiento tiene como característica que siempre sigue lo bueno,
siempre sigue lo bueno. Una persona que tiene un espíritu ferviente y que aprende a amar sin fingimiento, siempre seguirá o hará lo bueno. No existe, y note esta frase que le voy a decir, no existe mejor manera de amar que hacer siempre lo bueno. Es mucho mejor hacer lo bueno, lo que es agradable delante de la presencia del Señor, que muchos cariñitos y muchos besitos en la mejilla. El hacer la voluntad del Señor, el querer agradarle a Él y el hacer siempre lo bueno es la mejor manera de amar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una vida o llevamos una vida recta, agradable delante del Señor, le estamos diciendo a Él que queremos hacer y seguir lo bueno, número uno, porque le amamos a Él. Y como amamos al Señor, queremos obedecerle. Y cada vez que nosotros le obedecemos, que estudiamos su palabra, que pasamos tiempo con Él, que buscamos su presencia, que doblegamos nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos, estamos agradándole a Él. Y esto es una forma de decirle al Señor que le amamos. La palabra del Señor dice que amar al Señor es guardar sus mandamientos. No podemos decir que amamos al Señor si no guardamos sus mandamientos. También, por ejemplo, la palabra dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Aquí todavía tenemos algunos jóvenes que viven en sus casas. La mejor manera de que usted honra y muestra un verdadero amor por sus padres es obedeciéndoles. Entonces, si usted dice que ama a sus padres, tiene que obedecerles. Usted no puede decir que ama mucho a sus padres, pero no le obedece y eres rebelde y malcriado y por todo le responde y hace cantaletas y se tiran al suelo y de todo ese montón de berrinche que a veces hacen los chicos, ¿verdad? Y dicen que aman mucho a sus padres. Entonces, de una u otra manera, hacer lo bueno siempre será la mejor manera de amar. Lo hablamos en el tema con Dios, lo hablamos en respecto a nuestros padres. Y por ejemplo, nosotros debemos demostrarle ejemplo a nuestras familias. Y la manera en que le mostramos un verdadero ejemplo a nuestras familias, a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos, es obviamente haciendo lo bueno. Cuando un hombre o una mujer de Dios caminan en integridad haciendo lo bueno, están dando ejemplo y testimonio a su familia. Y esto se convierte en una forma veraz de amar. Es una forma correcta y es la mejor manera que yo conozco que nosotros podemos decir que amamos, y es haciendo lo correcto. Cuando usted y yo buscamos tener un espíritu ferviente y hacemos las cosas que son buenas, sin duda estamos mostrando un amor sin fingimiento. Las personas que son malas o que hacen las cosas por maldad, sin duda también tendrán su recompensa. Vamos un momentito a Proverbios, el capítulo 24. Vamos rápidamente, Proverbios 24. Proverbios 24, y vamos a leer solamente el versículo 20. Pudiéramos leer bastantes más pasajes, pero el tiempo no nos da. Vamos a Proverbios 24. Vamos a leer el versículo 20. Me dicen amén cuando lo tienen. Proverbios 24, 20. Me quedo con esta primera frase. Porque para el malo no habrá buen fin. ¿Ya? Porque para el malo no espere que las cosas le salgan bien. Mientras que los que buscan hacer lo bueno, ¿qué les va a esperar? Un buen fin. Entonces, el verdadero amor sin fingimiento está íntimamente ligado con aborrecer lo malo. Porque el que practica lo malo, número uno, no ama. Usted no puede decir que ama a sus padres si le deshonra. Usted no puede decir que ama a su prójimo si le hace o piensa mal. Y usted no puede decir que ama a su Dios si no le obedece. Entonces nosotros tenemos que amar sin fingimiento, siguiendo lo bueno y aborreciendo lo malo. Es el lineamiento directo que está poniendo Pablo en este pasaje. Además, la palabra del Señor
nos pide que nosotros aprendamos a ceder nuestro lugar. Ceder nuestro lugar. Vamos otra vez al pasaje de Romanos capítulo 12. Volvemos a Romanos el capítulo 12. No me pierda ese pasaje. Decíamos que tenemos que amar sin fingimiento. Además añade, tenemos que amarnos los unos a los otros de manera fraternal, con un amor de familia, algo cercano. Y en cuanto a honra, añade aquí, prefiriéndoos los unos a los otros. Esto quiere decir que yo debo de aprender a ceder mi lugar. Debo de aprender a ceder mi lugar. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez se han estado haciendo una fila por mucho tiempo. Ahora que estamos en esta etapa de nuestra vida, hemos tenido que hacer más filas de la cuenta. Ahora hay que hacer fila para ir al supermercado, hay que hacer filas afuera del banco y luego adentro del banco, ¿verdad? Tenemos que hacer fila en todo lado que vayamos, siempre hay que hacer fila. Y a veces uno tiene mucho tiempo de hacer fila y siempre por ahí viene algún otro, ¿verdad? Con carita de ojitos brillantes, ¿verdad? Y de cerebro experto, y quiere pasar por delante de todo el mundo, y como decimos nosotros, se quiere colar, ¿verdad? Y empiezan con la idea de hacer una consulta o algo así. ¿Cómo se pone la gente cuando a alguien se le cola? Es la pregunta, mis amados hermanos. ¿Cómo se pone la gente? Yo no pregunto cómo se ponen ustedes, pero yo sé que a ustedes no les pasa, eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso pasa en otros lados, ¿verdad? Pero ¿cómo normalmente la gente reacciona ante esta acción de juega vivo, ¿verdad? Que muchas veces las personas quieren hacer. Nosotros estamos programados para que se nos respete nuestro lugar. Y creemos que día tras día hacemos cosas que nos dan un lugar en la vida y que al hacer estas cosas nos da cierta posición, y por lo tanto habrán siempre personas que están por encima, pero también por debajo de mí. Y esto es algo muy normal en la vida. Por ejemplo, el hecho de que usted esté haciendo una fila y que tenga más tiempo que otra persona de estar en la fila es el crédito que usted supuestamente ha sumado para tener derecho a estar en el lugar que está. Y cuando alguien con menos tiempo de estar quiere aprovecharse, entonces automáticamente hay algo en el ser humano que reacciona, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene cierto estudio, cierta preparación, entonces espera que los demás le respeten por lo que ha estudiado, por las capacidades que tiene, ¿verdad? O si una persona es muy adinerada, entonces espera también que los otros que son de más humilde condición le tengan cierta, cierta honra, porque esta persona pues es privilegiada, porque es adinerada. Y todas estas cosas son fachadas del mundo, mis amados hermanos. La Escritura dice claramente que los que hemos venido a los pies de Cristo tenemos que tener un espíritu ferviente y poner toda diligencia en cambiar estas absurdas ideas que el mundo nos ha dado. Y la forma de hacerlo es que usted y yo aprendamos a preferir a los demás antes que a nosotros mismos. Vamos a leer el pasaje que aparece allí en Santiago. Nos vamos por favor a Santiago. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 1. En nuestras Biblias, Santiago capítulo 2 y el verso 1. Nota lo que dice Santiago de manera muy directa. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, note la forma en que presenta a nuestro Salvador Jesucristo. El único que es glorioso es nuestro Señor, y el único que merece exaltación y un lugar de privilegio es nuestro Dios. Entonces, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo presenta de manera literal y directa. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia hacer diferencias, número uno, por raza, ¿verdad? Que es que yo soy más blanquito que el otro, entonces que yo soy más importante que otro porque soy más blanquito. Que yo tengo el cabello amarillo, ¿verdad?
y los ojos verdes o los ojos azules, entonces ya yo soy más valioso que otro. ¿O qué será? Que el chombito vale menos, o que el cholito vale menos, o que el argentino y el mexicano vale más que el panameño. ¿Qué será? Que nosotros los seres humanos, de una u otra manera, por raza clasificamos categorías. Miren, ¿de dónde sale esta locura? ¿De dónde sale esto? Nuestra fe en el Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Y empezamos, por ejemplo, con nuestras razas, con nuestros colores. Miren, en Costa Rica luchamos muchísimo contra la xenofobia, contra los nicaragüenses. Y es algo que se ha tenido que predicar desde el púlpito, porque hasta los cristianos muchas veces les gusta hacer ese tipo de chistecitos y parecen muy graciosos, ¿verdad?, en contra de los nicaragüenses. Acá yo lo he notado un poquito más con la gente que vive del otro lado de las montañas, allá en las comarcas, ¿verdad? Como que en todo lado se da este tipo de cosas. Cuando usted y yo venimos a la fe en nuestro Salvador Jesucristo, todas estas cosas deben de desaparecer y todos somos exactamente iguales de valiosos. Y de hecho, ellos son primero que yo. ¿Están conmigo? Esto nos invita a tener un espíritu ferviente. Por supuesto que otra cosa que para mí es ridícula es poner a una persona por encima de nosotros solamente porque tiene un mejor nivel social o económico. Si nosotros invitáramos en esta mañana al señor Nito Cortizo, porque ya a esta iglesia ha venido Martinelli, ha venido Varela, ahora vamos a invitar a Cortizo, ¿verdad? Invitamos al señor Laurentino Cortizo para que venga al culto acá. ¿Dónde lo sentamos? Dígame usted, ¿dónde inmediatamente lo imagina? ¿Dónde lo sentamos? Curiosamente hay algo en el ser humano que dice, ay, es que vino el señor presidente de la República, entonces tenemos que sentarlo en un lugar de privilegio. ¿Es así o no es así? Ahora, no debería de ser así. No debería de ser así. Hay dos opiniones entre una persona que tiene tal vez mayor recurso y otro que es más humilde, y entonces, ¿por qué el que tiene más recursos es el que tiene que sobresalir? Tenemos que vencer esas ideas que el enemigo es el que nos ha puesto. Nosotros tenemos que hacerlo al modo de Dios. El Señor Jesucristo dice, entre vosotros no será así, hablando de que en esta tierra los reyes se enseñorean y los ricos se enseñorean, pero entre nosotros no será así, sino que el que quiera ser el mayor en el reino de Dios debe ser el servidor y el más pequeño de todos. Yo quiero ser el servidor de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y cada día tomo mi tiempo para orar por cada uno de ustedes por nombre. Tengo en mi lista más de 170 personas por las que yo oro todos los días, porque soy su siervo. Porque soy su siervo. Así se hacen las cosas, al modo de Dios y no al modo de nosotros. Nosotros no podemos estar esperando que los demás nos rindan honor o tributo a nosotros. Todo lo contrario. Usted y yo deberíamos de estar a disposición y al servicio de los demás, cediendo nuestro lugar. Esto nos ayuda a tener un espíritu ferviente. Cuando usted espera que los demás le rindan honor y tributo, su espíritu comienza a apagarse, porque comenzamos a hacer las cosas al modo del enemigo y no al modo de Dios. Ceder mi lugar también nos invita a tratar de mantener en nuestras vidas, con las personas que nos rodeamos, un ambiente lleno de paz. Porque si yo quiero anteponerme siempre, eso es una forma de mostrar que me falta muchísimo por tener un amor sin fingimiento. Luego el pasaje también nos dice, vean el versículo 13 rápidamente, Romanos 12:13. Porque sigue hablando de que el amor tiene que ser sin fingimiento. Entonces nos presenta una forma también en la que nosotros podemos amar. Dice la Escritura que es compartiendo para las necesidades de los santos. Además añade, practicando la hospitalidad. Durante estos tiempos de pandemia, muchísimas personas mostraron un corazón sumamente generoso. Y yo estoy muy sorprendido con el corazón de muchísimos hermanos de nuestra iglesia que estuvieron siempre pendientes
y orando y preguntándome, hermano, ¿hay alguien más que esté pasando necesidad? ¿Hay alguien más que esté pasándola mal? Y esto es sumamente hermoso. Pablo está diciendo que nosotros tenemos que compartir con o para las necesidades de los santos. Y es que existe un orden en el que el Señor quiere que nosotros seamos de bendición a otros. Nosotros no podemos bendecir por bendecir o suplir las necesidades por hacerlo, porque tampoco es que tenemos pues todas las facilidades del mundo para bendecir o para suplir las necesidades de todo el mundo. Entonces la palabra del Señor nos enseña algún orden en el que nosotros tenemos que suplir para las necesidades. Y vamos a empezar con el primero. El primero es nuestra propia familia. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 8. 1 Timoteo el capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 8. 1 Timoteo 5, 8. Hablando acerca de proveerlas para las necesidades, dice el versículo: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A mí me da muchísima gracia escuchar a los papás, ¿verdad? Y tengo ejemplos muy cercanos de esto. Hay señores ya mayores que cuentan historias que nunca existieron, de cómo ellos proveyeron para sus hijos, ¿verdad? De cómo les dieron mucho estudio, de cómo siempre estuvieron allí cuando en realidad les abandonaron desde muy niños, ¿verdad? Nunca dieron nada y tuvo la señora que ver cómo hacer para arañar y sacar adelante a sus hijos. Y pues mi respeto para esas madres que día tras día se esforzaron abnegadamente por darle y suplir absolutamente todas las necesidades de sus hijos, y en una gran parte de mi vida también pues mi mamá hizo justamente lo mismo con nosotros, ¿verdad? Y es una característica muy de las madres. Son muy poquitas la mamá que abandonaría su casa o sus hijos, ese tipo de cosas. Quizás los papás, lamentablemente, ¿verdad? Es mi género y tengo que defenderlo, pero algunas veces no hay forma, ¿verdad?, de defenderlo. Algunas veces los padres son muchísimo más frescos en esa parte o descuidados. De un inconverso estas cosas se pueden ver, y uno ve un inconverso que tiene muchos hijos por fuera, uno ve inconversos que malgastan su dinero en las cantinas, que malgastan su dinero en fiestas, que malgastan su dinero con mujeres, que malgastan su dinero en drogas, en actividades y en cosas que son para perdición, mientras que desgastan o malgastan su dinero, también sus hijos están pasando necesidades. Y esto sucede en el mundo, pero no debe bajo ninguna circunstancia suceder en la fe. Todos los que hemos creído en el Señor tenemos que ser cumplidos al 100%. Y si es necesario salir a vender periódico, o si es necesario salir a cortar hierba con machete, y si hay que no sé, vender legumbres por la calle, ¿verdad? Lo que haya que hacer se hace para suplir las necesidades de nuestras familias. Primero y número uno, se suplen las necesidades de nuestras familias, porque quizás es muy fácil querer dar muy buena imagen con otras personas por fuera y olvidamos a las personas que realmente nos representan, que dependen de nosotros y que están allí por nosotros siempre, que son nuestros hijos. Entonces la palabra del Señor hace una directa enseñanza acerca del orden en que nosotros tenemos que dar y ayudar. Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestro sudor, nuestro empeño, nuestro trabajo debe ser primero para nuestras casas, y debemos de trabajar sumamente fuerte en esto. Ahora, una vez que cumplimos con esto y el Señor nos bendice para suplir necesidades de otros, el siguiente lineamiento es justamente lo que habla Pablo en cuanto a los santos, ¿verdad? Pablo dice aquí que tenemos que compartir para las necesidades de los santos. Hay otra manera también que Pablo lo explica de una manera más directa y se encuentra en Gálatas. Vamos conmigo, por favor, a Gálatas, el capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6, 10.
Gálatas 6:10 nos habla bastante también acerca de las prioridades que nosotros tenemos que dar para ayudar a otros. Hay personas que tienen el don de generosidad, y las personas que tienen el don de generosidad no se conforman con querer tener bien a los suyos, sino que les gusta compartir para las necesidades de otros. La escritura dice en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, y esta palabra es muy importante, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero aquí prioriza y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. En medio de necesidades, nosotros sabemos que en la comunidad tal vez existen muchísimas necesidades. Yo puedo saber que tal vez un vecino por acá o una familia por allá está pasando necesidades. Pero si un hermano de la iglesia está pasando necesidades, yo debo de priorizar. Y primero debemos de ser de bendición para los de la familia de la fe. Esto debería de ser nuestra prioridad. Y luego la palabra también nos dice que una vez que que tenemos bien a los nuestros en nuestro hogar, que también hemos bendecido a las necesidades de los santos. En Proverbios el capítulo 19, Proverbios 19, 17, Proverbios 19, 17 nos da otro muy buen consejo. Dice la palabra del Señor, Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Aquí nos está hablando también de otro punto que es sumamente importante, que nosotros no podemos olvidar, que son las personas necesitadas. Jesucristo mismo dijo que los pobres siempre estarán con nosotros, así que por más que los gobiernos intenten bajar los niveles de pobreza mundial, siempre van a haber, ¿verdad? Siempre lamentablemente van a haber. Y el que se acuerde del pobre es como si le estuviese haciendo un préstamo al Señor. Dios mismo se lo pagará. Entonces, en ese orden, primero mi familia, después los hermanos en la fe, y si todavía tenemos oportunidad, debemos de acordarnos también de los pobres. Esa es la forma en la que el Señor quiere que cada uno de nosotros mostremos un amor sin fingimiento. Cuando tenemos un amor sin fingimiento, cumplimos con estas cosas. Pero también cuando tenemos un espíritu ferviente y ya le llenamos de este amor sin fingimiento, tenemos que quitarle la pereza. ¿Ya vieron lo que dice el versículo 11 de Romanos 12? En lo que requiere diligencia, no perezosos. En pocas palabras, quítese la pereza. Eso es exactamente igual como cuando usted se levanta en la mañana y se levanta medio asueñado. Yo me imagino que a ustedes tampoco eso les pasa, ¿verdad? Que se levantan en la mañana y ya se levantan con mucha energía, con muchas ganas de empezar el día. Entonces no necesitan mayor cosa, pero por si alguna vez le sucede que amanece medio asueñado y le cuesta levantarse, cuando usted abre la regadera y le cae esa agüita fría, ¿verdad? Automáticamente se va toda la pereza allí también por el desagüe, ¿verdad? Entonces, ya si todavía sale con frío del baño, ¿verdad? Y tal vez nada más se lavó las manitas, ¿verdad? Y la carita sí, ¿verdad? Por encimita, no sé, ¿verdad? Entonces, quite toda pereza. La palabra del Señor nos invita a que nosotros pongamos toda diligencia en aquellas cosas que requieren la diligencia como tal. Nosotros debemos de esforzarnos en absolutamente todas aquellas áreas, no solamente en el servicio, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros debemos de poner muchísima diligencia. Allá en Segunda de Pedro, el capítulo 3, Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 14. Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14. La palabra del Señor nos enseña y nos habla acerca de nuestra conducta, en la cual también tenemos que poner mucha diligencia. Dice el pasaje, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hablando de la venida del Señor, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo tenemos que procurar? Con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, y añade, en paz. Sin mancha e irreprensibles, y añade, en paz. Dios quiere que nosotros trabajemos fervientemente en sacar de nuestro corazón, sin pereza,
aquellas cosas que de una u otra manera nos pueden afectar en nuestra vida espiritual. Y vamos a hablar rápidamente de algunas, porque en realidad pudiéramos hablar de muchísimas cosas. El punto es, mis amados hermanos, cuando hablamos de hacer las cosas con diligencia, es que no podemos postergarlas, es que no podemos dejarlas pasar, es que no podemos hacernos de la vista gorda. Usted y yo tenemos que ser puntuales en ciertas cosas y con diligencia trabajar para cambiarlas. Y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca, es lo que también Pedro nos está diciendo. Si nosotros tuviésemos un elefante en la sala de la casa y no tenemos cómo hacer para sacarlo, porque ahí está ese elefante, ¿verdad? Nos acostumbraríamos a pasarle por el lado o por debajo si es necesario, con tal de no sacarlo. Y algunas veces en nuestras vidas también tenemos muchísimas pereza de no ser diligentes y no cambiar muchas cosas que sabemos que tenemos que cambiar. Y tenemos que tomar acciones, y por eso la palabra habla de ser diligentes. Nosotros tenemos que hacer cambios directos en nuestras vidas. Una de las cosas muy importantes que tenemos que estar muy conscientes, y de verdad es algo que tenemos que hacer conscientemente, es cómo vamos a reaccionar. ¿Se ha preguntado usted cómo yo reacciono? Y esta palabra es muy importante, porque toda acción tiene una reacción. La cosa es cómo yo reacciono. A veces nosotros tendemos a enojarnos fácilmente, y esta es una de nuestras reacciones más comunes, y debemos de trabajar fuertemente en esto. No podemos postergarlo. ¿Me explico? Usted y yo tenemos que tener mucha conciencia en cuanto a este tipo de cosas. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestras reacciones, y de manera consciente, de manera intencional, nosotros debemos decir cómo yo quiero reaccionar. Una vez me pasó que me golpeaba muy a menudo las manos. Estaba trabajando y a cada rato me lastimaba. Y yo notaba que cada vez, o llegué a notar que cada vez que me lastimaba, me molestaba. Bueno, yo sé que molesta que uno se golpee, pero la pregunta es, ¿por qué siempre reacciono igual? Y comencé a hacer un ejercicio y me di cuenta que, estoy seguro de esto, que Dios mismo permitía que esto me pasara para que yo aprendiera a reaccionar de una manera diferente. Y entonces las siguientes veces yo tenía que decidir cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Entonces es curioso, porque tal vez usted puede decir, lo que voy a hacer es que me voy a morir de risa, ¿verdad? Y tal vez no dan ganas de reírse, pero usted se inventa una reacción diferente que no sea enojarse. La mente define rutas de salida en medio de ciertas circunstancias, y usted y yo nos acostumbramos a tomar siempre las mismas rutas de salida en medio de ciertas circunstancias. Y necesitamos estar muy conscientes de las cosas que queremos hacer y cómo queremos reaccionar ante ellas. Otros aspectos que nosotros tenemos que ponerle mucha diligencia, por lo general, siempre serán nuestros comentarios. Mi amado hermano, cuando nosotros estamos llenos de sabiduría, la prudencia nos guarda, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de nuestras palabras, de nuestros comentarios, cuando son necesarios, cuando no son necesarios, cuando son de bendición, cuando no son de bendición, cuando edifican o no edifican, cuando dañan o destruyen y maltratan a las personas, o cuando le edifican y le llenan de bendición y son como medicina a sus huesos. Tenemos que ser muy selectivos en esto. Nuestras costumbres, y por supuesto aprender a poner al Señor de primer lugar en todas las cosas. Quitemos la pereza y comencemos a trabajar en cosas que son directas, que atañan a nuestra vida diaria, y comencemos a hacerlo de manera que sea agradable al Señor. También la palabra dice que nosotros tenemos que tener muchísima diligencia y quitar toda la pereza, específicamente en lo que es el servicio al Señor. Cuando nosotros hablamos del servicio al Señor, existen varias formas en las que nosotros estamos manifestando el amor del Señor. Número uno es amor por las almas que se pierden. Servir al Señor sin pereza involucra tener amor por las almas que se pierden. Y usted y yo tenemos la obligación bíblica. Existen principios bíblicos que nos impulsan a compartir la verdad con aquellos que no conocen del Señor. Y es sumamente importante que usted y yo lo tomemos en serio. Esto es amor por las almas. Pero también tenemos que mostrar amor por la obra de Dios. Y esto lo hacemos en cuanto a nuestros ministerios. Todos los que tenemos algún ministerio o buscamos la manera de servir al Señor, lo debemos de hacer con diligencia, sin pereza y con ánimo.
nosotros los viernes, estos últimos viernes, hemos decidido hacer limpieza general de la iglesia. Y viene un buen grupo de hermanos. Y es curioso porque al ratito todo el mundo me dice, ya terminamos, ya. Y es que como hay tanta gente y vienen, tal vez no tanta gente, pero como vienen bastantes personas y vienen con una disposición total de servir, créanme que el trabajo se hace rapidito, se hace bien hecho y rinde, o sea, rinde el tiempo porque se hace con la actitud correcta. Y es hermoso ver la buena comunión que se puede percibir hasta en esas cosas. Esto es amor por la obra del Señor. Y por supuesto nosotros tenemos que tener amor por el prójimo. El servicio al Señor involucra también el amor al prójimo. Y hay cosas muy básicas de amor al prójimo que tenemos que tener. Y es siempre un corazón amable, un corazón cordial y un corazón ayudador. Guárdese esas tres palabras en su corazón. Cuando usted vea a las personas a su alrededor, tener un corazón amable, un corazón cordial y un corazón ayudador. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la necesidad de estar pendientes de lo que nos rodea. Hoy en día necesitamos más personas que sonrían, más personas que saluden efusivamente. Necesitamos más personas que estén dispuestos a ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, personas que estén dispuestos a llevarle las bolsas a una vecina, a un vecino que esté mayor, una persona mayor que esté caminando hacia su casa con paquetes. Necesitamos personas que estén dispuestos a decir, yo le puedo ayudar a cambiarle ese foco que está allá arriba, yo tengo una escalera grande, yo te puedo ayudar. Ese tipo de cosas es servir al prójimo. Y necesitamos cristianos que tengan en verdad el deseo y la convicción de poder ayudar también a otros. Esto nos hace entender que el Señor siempre nos dará las fuerzas, que nos dará siempre la oportunidad cada vez que tengamos un corazón dispuesto para servirle al Señor. Y el versículo 12 habla muchísimo habla de tres cosas específicas sobre cómo nosotros podemos ser diligentes en nuestro espíritu. El versículo 12 nos presenta tres cosas literales. Dice que nosotros tenemos que ser gozosos o debemos de estar gozosos en la esperanza. Usted y yo debemos de tener gozo en las promesas del Señor, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza radica en cada una de las promesas de nuestro Señor. El Señor nos prometió que Él nos ama, que Él ha entregado su vida para salvarnos a cada uno de nosotros y descansamos en esa promesa. A todos los que hemos creído en Él tenemos y le seguimos, tenemos vida eterna. Y esto es una promesa en la cual nosotros descansamos. Usted y yo estamos gozosos en la esperanza y en las promesas de nuestro Señor. ¿Cuántos están gozosos de la esperanza que tenemos en Él, que Él nos cuida siempre? ¿Cuántos están gozosos en esto? Mire, para mí es hermoso saber que el Señor me cuida. Yo puedo salir a la calle sin temor, porque el Señor me cuida. Porque nada de lo que sucede en esta vida es por casualidad. Todo sucede con un propósito de parte del Señor. Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su voluntad y por su poder. Hasta cada uno de mis cabellos los tiene contados, dice la Escritura. Nosotros debemos de estar gozosos en esta esperanza que tenemos en Él. También dice la Escritura que tenemos que ser sufridos en la tribulación. Bueno, literalmente dice el versículo 12, sufridos en la tribulación. Bueno, estuve revisando un poquito el pasaje literal y no es necesariamente la palabra sufridos, tiene que ver más con la palabra paciencia. Es decir, nosotros debemos de perseverar constantes o no detenernos, tener paciencia, perseverar constantemente en medio de la tribulación. Estar sufridos es como decir, no sé, tal vez en nuestro idioma se entendería diferente. Quizás los traductores quisieron decir algo así como soporte, aguante, sea fuerte en medio de la tribulación. La idea es no rendirse. Usted y yo debemos de perseverar constantemente con paciencia en medio de la tribulación. Si está pasando tribulaciones, si está pasando momentos difíciles, sea fuerte, sea fuerte. Y esto le va a dar un espíritu ferviente. No se deje vencer. Esto da un espíritu ferviente. Y por último el pasaje dice, constantes en la oración. Si hay algo que usted y yo debemos de ser constantes para tener un espíritu ferviente, en la oración. Nosotros somos muy constantes en muchas cosas.
A ninguno de nosotros se nos olvida cuando es hora de comer o es hora de dormir, ¿verdad? Esas cosas las tenemos muy pendientes, somos muy constantes en eso. Los chicos hoy en día no se les olvida ver sus redes sociales, sus TikTok, ¿verdad? Revisar sus perfiles y sus estados, y están muy pendientes de esas cosas y son muy constantes en eso. Y también revisar lo de los otros, también para eso están muy constantes, ¿verdad? Pero constantes en la oración nos da un espíritu ferviente y nos da esa fuerza espiritual que usted y yo necesitamos. Mi amado hermano, Dios quiere que tengamos un espíritu ferviente. Dios quiere que le agrademos a Él en esto y que lo tengamos como una prioridad en nuestras vidas. A estas cosas pongámosle toda diligencia. Acompáñame en oración. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos honor y gloria. Te agradecemos por todas tus bondades. Hoy ponemos delante de ti nuestro espíritu para que tú pongas ese fervor que necesitamos. Queremos agradarte en todo, mi Señor. Ayúdanos a tener en verdad un amor sin fingimiento, tener ese deseo ferviente de agradarte en todas las cosas, sin postergarlo, quitando de nosotros toda pereza, Señor, y ser diligentes en cuanto a la oración, Señor, que sin duda es una de las áreas que más estamos descuidando como cristianos en nuestros días. Pedimos tu gracia, tu bendición y tu cuidado en Cristo Jesús. Amén y amén.